personas que están del otro lado de la pantalla. Nuestra organización política está celebrando el tercer Congreso Ideológico y Programático. Hemos decidido, porque así primero por la dirección nacional nuestra y después porque Manuel Rosales, nuestro gobernador y presidente ejecutivo, nos pidió que fuese así, hacer un evento muy abierto a la sociedad civil, muy amplio y que no se concentrara en una sola actividad. Entonces, digamos, nuestro congreso probablemente nos tome unos 6, 7 meses. Ya arrancamos desde hace 3 meses con unos foros iberoamericanos, en fin, yo creo que tú lo has visto por ahí, hemos tenido a gente del PSOE de España, hemos tenido a gente del Partido Liberal, hemos tenido a gente del Partido Socialista Chileno, hemos tenido a gente de la socialdemocracia, hablando de estos temas que hoy nos ocupan, ¿no? Y a propósito de lo que tú decías, yo hoy comencé mi intervención diciendo que Moisés Naím escribió un libro hace poco donde él hablaba de las 3 P que afectan o que corroen a las democracias y a la civilización en general, ¿no? Él hablaba de la polarización, la posverdad y los populismos de derecha o de izquierda, pero que además se retroalimentaban en sí mismos. Fíjate, tú estás mencionando el tema de las redes sociales. Efectivamente, en las redes sociales hoy en día no solo se construyen estas grandes comunidades donde todos piensan iguales, que por ejemplo la masacre de Texas, hay quienes justifican diciendo que el problema no es que cualquiera pueda tener un arma, acceso a un arma, sino el problema son los enfermos mentales. Y entonces comenzó toda una campaña digamos, que no solo ofende a los enfermos mentales, pero sino que además no va a lo sustantivo. O sea, a los 18 años, yo no creo que sea normal que una persona pueda comprar un rifle de asalto. O sea, por más libertades que haya. En fin, entonces ese tipo y ahí es donde comienza el tema de la posverdad. La posverdad, por ejemplo, es más importante el comentario de la noticia y llega primero que la noticia. O sea, hubo un choque. Todavía no hay ninguna reseña oficial, pero ya hay 200 personas o 300 personas, o se viralizó, que determinaron qué fue lo que ocurrió. Entonces, ese fenómeno alimenta, por supuesto, la polarización, que es lo que tú decías hace un buen rato, efectivamente. Nosotros estamos, hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos, Francis Fukuyama, cuando la caída del muro de Berlín, escribió un libro que él llamó El fin de la historia y de las ideologías, se atrevió a decir eso, ¿no? Y años después, Samuel Huntington le respondió diciendo que no, que estábamos frente a la guerra de las civilizaciones, es decir, frente al momento en que se destruyen los grandes bloques, que era el bloque soviético y todos sus satélites, y bueno, y al desaparecer ese, entonces por equilibrio geoestratégico no tendría sentido que existiera otro bloque, que fue un poco lo que trató de ocurrir. ¿Te acuerdas que Rusia al principio se incorporó a Occidente? Bueno, de hecho, una de las consecuencias de esta guerra con Ucrania es que se fue de ahí McDonald's, o sea, las grandes empresas globalizadas se abandonaron ese mercado. Y bueno, en todo caso, lo que Huntington, lo que decía equivocadamente este señor Fukuyama era que todo el mundo iba a ser liberal, democrático, casi socialdemócrata, como nosotros los socialdemócratas. Pero Fukuyama creo que no contaba con el poder distorsionador de la realidad de las redes sociales, de la polarización y de esa cosa que llaman los populismos, ¿no? Nosotros en ese sentido, Kiko, para tratar de superar estas 3 P, hemos en nuestro Congreso Ideológico y Programático, hemos diseñado 10 mesas de trabajo donde, fíjate el cambio, por ejemplo, que se está haciendo con relación a cómo se hizo en el pasado. Nosotros buscamos unos grandes expertos socialdemócratas, buscamos fundaciones de partidos aliados y se construyó un documento base sobre por ejemplo, el tema de la reinstitucionalización, la economía y la reconstrucción, perspectiva de género, inclusión y desarrollo social, ciencia y tecnología, geopolítica y estrategia, medio ambiente, educación, cultura, deportes, derechos humanos, derechos emergentes y juventud. Entonces, sobre cada uno de esos puntos, hay otros subpuntos que no los voy a leer porque se elaboró un documento. Ese documento entonces tiene un coordinador que es un técnico muy importante, por ejemplo, en el tema económico es Leonardo Vera, que es un economista, digamos, harto conocido. Y de lo más, yo lo respeto mucho a Leonardo, porque tiene una capacidad
socialdemócrata, bueno, a lo mejor él no estará de acuerdo conmigo cuando yo lo catalogo como socialdemócrata, pero en todo caso yo creo que él es básicamente un economista socialdemócrata y nosotros los socialdemócratas tenemos que ser conservadores y preservadores de derechos. Fíjate lo que diferencia a un populista de un socialdemócrata o de un político serio, porque hay políticos de derecha que también son serios, es que nosotros tenemos que proveer a la sociedad de derechos. Ahora, proveer a la sociedad de derechos tiene un costo, porque bueno, la gente debe tener derecho a la educación, debe tener derecho a partir de una misma igualdad de oportunidades, es decir, que todos partan de un mismo nivel, por decirlo de alguna manera. Tiene que tener derecho, por supuesto, a agua potable, oportuna, de calidad, tiene que tener derecho a energía. Eso significa que cuestan las democracias, pero por eso los socialdemócratas han combinado la construcción de una economía muy fuerte, muy poderosa, donde hay un sector privado que vaya moviendo, que permita generar impuestos y esos impuestos vayan a su vez permitiendo conservar los derechos. Entonces, es una falsa dicotomía, Kiko, cuando alguien te dice proveer derechos versus tener una empresa libre, son dicotómicos. Hay que quitarle, porque el grave dilema de los populistas de izquierda que dicen, no, el problema aquí es la igualdad. Entonces yo le tengo que quitar a los que tienen para darle a los que no tienen. Lo que termina ocurriendo es que igualas a todo el mundo hacia abajo, al final nadie tiene. Entonces tú tienes que, al contrario, generar muchísima riqueza, muchísima oportunidad, diversificación. Bueno, nosotros aquí hablamos, por ejemplo, de un tema que es básico, la digitalización, la robótica. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para tener un país que no dependa de los combustibles fósiles? Es decir, transición energética. Evidentemente, el petróleo puede durar, no sé, 20, 30 años, no sabemos cuánto, pero lo que sí está claro es que el mundo se está moviendo hacia energías limpias, hacia una transición energética y nosotros tenemos que estar acompañando ese movimiento mundial. Ahora, para que todo eso ocurra en este país, que, te repito, haya agua y electricidad en cantidad suficiente, oportuna y sin ningún tipo de limitación, en donde haya una separación de poderes, hablamos acá de reinstitucionalización. Pero quédate ahí, Ajá. porque la señora Yesenia ya te sacó el dedo mágico, míralo, ¿eh? Y los yesenios están y se ponen igualitos todos. Yesenia, ese dedo tuyo, más que mágico, es Acusador. intimidante. Ya regresamos con el dedo de Yesenia y Carlos Valerio, tu invitado.